La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le damos la bienvenida vía telefónica a José Luis Caballero, vocero del Sistema Nacional Anticorrupción. José Luis, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. ¿Cómo están, Marcela y Juan? Un gusto siempre saludarlos al auditorio y gracias por siempre estar atentos a lo que está sucediendo con el Comité de Participación Ciudadana y la Comisión de Selección. Y muy atentos. Sí, muy atentos, José Luis, porque creo que es un tema que nos debe interesar no solamente a los laguneros, sino a todos los ciudadanos de este país, sobre todo tomando en consideración este cambio de presidencia y nombramiento del nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA. Y bueno, quisiera empezar planteándote las opciones. ¿Qué nos puedes comentar tú? La pregunta de hoy en contextos es, ¿qué opina del cambio de presidencia y nombramiento del nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción? Y las opciones que ofrecemos al auditorio son cambios de fondo para mejorar, son cambios de forma para seguir igual, o no tengo elementos para opinar. Y esto sobre todo ante las voces que se han venido dando en el sentido de que que está condenado al fracaso el SNA, porque pues desde el 18 de julio del año pasado debió haber sido completamente integrado este sistema, y es fecha de que no hay fiscal especial anticorrupción, es fecha que no hay los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y es fecha que muchos de los sistemas locales anticorrupción aún no están integrados. Sí, mira, yo ante eso diría que tenemos par de alternativas para mirarlo, las más, pero las más importantes, esta que tú me estás diciendo, es decir, hay una cuestión de desaliento, porque evidentemente la falta de integración, de composición de todos los elementos de un sistema generado en 2000 es muy complejo, con mucha gente que participa, con mucha supervisión, con mucho control nos está dando, y eso evidentemente denota fracaso. La otra manera de entenderlo es que efectivamente hay muchos intereses que se están tocando, muchos actores que están interesados en que fracase, en tirar, digamos, dardos al sistema o en dejarlo morir por inanición, pero que efectivamente eso es, digamos, inversamente proporcional a la capacidad que tiene el sistema de ser funcional en este Estado mexicano y cambiar de alguna manera las cosas. Yo me iría por esa alternativa. Es decir, ante la falta de los nombramientos, ante la resistencia, pues demostrar y pensar que podemos incidir, que se pueden hacer las cosas bien, y que con la conformación de los comités ciudadanos, especialmente de la participación ciudadana, podemos ir a más a pesar de la resistencia. El Comité Ciudadano a nivel nacional el año pasado demostró bajo la presidencia de Jacqueline Pechar que puede tener una incidencia de denuncia muy clara y de marcaje de política pública. Bueno, como cualquier institución que se diseña, hay que tomar tiempo, y más una institución tan compleja como este sistema. Yo pienso que es una cuestión de no quitar el dedo del renglón e ir ganando el terreno. Son décadas de una estructura de corrupción, de un pacto de impunidad muy fuerte, y bueno, pues no es de la noche a la mañana como se puede cambiar, ¿no? Además de golpes certeros que sí necesitamos dar, además de nombramientos y designaciones que hay que exigir cada vez más, y hay que elevar el tono, es importante dar seguimiento a este sistema. Ahora, fíjate que es muy interesante porque en realidad, si uno analiza las reacciones y dice, bueno, no están los nombramientos, nos están tomando el pelo, esto quiere decir que va a fracasar, es también paradójico que la sociedad mexicana no lancemos una voz más alta de esta. Es decir, si no nos ofrecen los elementos desde el poder, pues ya quiere decir que no podemos hacer nada. Yo creo que esa inyección de ánimo de una presencia ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción
tendría que mover a la sociedad mexicana a elevar el costo en la exigencia de los nombramientos. ¿Por qué el Senado, por qué la Cámara de Diputados no pagan costos por tenernos sin fiscal anticorrupción, por no tener una fiscalía autónoma ya, por no tener el nombramiento del auditor superior de la Federación? ¿Por qué nos están pagando costos? Bueno, entonces, en lugar de decir vamos al fracaso, es poder decir, bueno, es que quizá esto sí serviría si estuviéramos con mucha mayor, digamos, cumplimiento y rendición de cuentas de quienes tienen que hacer los nombramientos y de quienes tienen que actuar en consecuencia. Jacqueline, sí, perdón, adelante. No, es decir, esto tendría que motivarnos más en lugar de desalentarnos, desde mi opinión. Bien, Jacqueline Pechar, la presidenta saliente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, en entrevista al finalizar su gestión, dijo que pues se iba un poco decepcionada porque no se dieron los avances que ella hubiera querido, y precisamente argumentando lo que tú mencionas, José Luis, de esta reticencia y resistencia que hay de ciertos sectores de la clase política a la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las expectativas que podríamos albergar con la llegada de Mariclera Acosta? Pues mira, yo creo que de entrada un conocimiento más claro del terreno que se está pisando. Y eso es una cuestión muy importante y que yo creo que el Comité Ciudadano de Participación Ciudadana la tuvo muy clara en los primeros meses. Hay que recordar que ellos llegaron hace un año a empezar a conocer el terreno que pisaban. Es gente que había llegado de sectores de presencia ciudadana a un sistema novedoso y a darse cuenta de cómo estaba funcionando. Con todo su capital político, de expertise técnico, de independencia y autonomía, ¿no? Son funcionarios que se trasladaban de un lado a otro. Entonces tuvieron que ir tomando conocimiento del terreno que pisaban e ir lanzando mensajes muy importantes, acciones legales, exhortos, amparos, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que tiene ya una ventaja, digamos, en el terreno de Mariclera Acosta, y que bueno, ella tiene toda una experiencia en función pública, tiene una claridad enorme en la relación entre corrupción y violaciones a derechos humanos, tiene una experiencia enorme en vincular a las instancias nacionales con organismos internacionales y también con un trabajo en la sociedad civil de muchos años. Y yo creo que este capital le va a permitir poder dar pasos y avance en estos temas para poder, digamos, lo voy a decir así, incomodar más a quienes no quieren que el sistema se integre y poder articular bases ciudadanas para ir a más con las investigaciones, ¿no? Es inaudito que no tengamos las piezas, pues sí, pero eso refleja en qué nivel estamos y hemos estado en México. Ahora, Mariclera Acosta en su toma de protesta dijo que es una falacia que el sistema sea un fracaso por la ausencia del fiscal, los magistrados anticorrupción y la falta de sistemas locales, pero reconoció que sin ellos será imposible que el sistema despliegue todas sus capacidades, por lo que urgió al Senado a que los nombramientos pendientes se hagan con criterios de transparencia y méritos profesionales. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil o qué tan fácil será que este exhorto de Mariclera Acosta se cumpla, dada la tendencia de la clase política a anteponer la conveniencia política sobre la convicción democrática? Mira, yo no lo sé. Tenemos la complicación además para este efecto del 2018. Al ser un año electoral, pues evidentemente los actores entran en otra dinámica y en un juego que mira el 1 de julio. Eso digamos que hace más lento quizá la posibilidad de los acuerdos. Pero yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de no sucumbir, porque entonces también si la sociedad mexicana apuesta todo a la dimensión electoral por encima de la fortaleza institucional, otra vez estamos mirando a una apuesta que es frágil. Eso también yo creo que teníamos que darnos cuenta. Y yo pienso que ahora lo que toca en este terreno es ir fortaleciendo los sistemas locales. Ayer me decían que en Chihuahua se inscribieron 70 y pico de personas
para integrar el Comité de Participación Ciudadana, lo cual quiere decir que en los temas locales también hay confianza, hay posibilidades de trabajo, ¿no? Esperemos que no estén cooptados en algunos estados, esperemos que trabajen con autonomía y que se vaya dando la articulación poco a poco. Yo no pienso ni pensé nunca que esto fuera una tarea fácil. De la noche a la mañana se creó una cosa muy compleja. Bueno, vamos a apostarle. Y estoy de acuerdo con Marie Claire, no va a desplegar toda su actitud, no se hacen los tratamientos, no hay que verlo con integridad, pero sí creo que no hay que tampoco dejar que esto nos desanime, nos desaliente, porque yo sí pienso que es la apuesta de mucha gente que quiere ver esto condenado al fracaso. El desaliento ha sido un arma, digamos, en México para que la sociedad no voltee a exigir cuentas en múltiples circunstancias de la vida nacional. Pues no hay que dejar que esto suceda otra vez. Y esto que dices me parece muy importante, el papel de la sociedad civil, porque si bien cada vez hay más organismos de la sociedad civil que se integran a este movimiento anticorrupción, también es cierto que hay un gran sector de la población que aún no se interesa en este tema. ¿Cuál sería tu recomendación para involucrar a más ciudadanos en esta lucha contra la corrupción? Pues mira, seguir con la información de todo lo que nos cuesta este tema en el sector de la economía, en violaciones a derechos humanos, en desigualdad, ¿no? En quizá el impacto que es directo del índice de la criminalidad, es decir, hay una serie de razones muy poderosas por las cuales la sociedad tendríamos que estar interesados en acabar con este cáncer. Y parece que lo estamos, aún a pesar de todos los, digamos, los ejemplos cotidianos que tendríamos de lo difícil que es combatirla. Bueno, yo creo que hay interés, ¿no? También es una cuestión de cambiar la cultura de la legalidad, no solamente para atender la legalidad, sino ver qué legalidad necesitamos en función de que realmente haya incentivos en contra de la corrupción. Es un tema muy complejo, pero pues yo veo más claridad en la articulación de sectores. Mira, por ejemplo, el tema de la Fiscalía, ¿no? De la autonomía de la Fiscalía General de la República, que es una pieza fundamental en el combate a la corrupción, no solamente desde la Fiscalía Anticorrupción, de todo el entramado de Procuración de Justicia. Bueno, hay una unidad nacional cada vez más clara en distintos sectores, el empresariado, muy claro, los colegios profesionistas, por ejemplo, la barra de abogados, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que van específicamente en rendición de cuentas. Este colectivo que se ha reunido en torno a Fiscalía que Sirva es un ejemplo muy claro de cómo están articulando fuerzas que hace un tiempo no tenían coordinación y conocimiento entre sí, sino que estaban muy sectorizadas en sus agendas y en sus temas. Bueno, hay toda una ruta que va elevando el tono de la resistencia ante, pues, precisamente los intentos por detener y por frenar, una resistencia activa, digamos, y una propuesta más amplia ante los intentos por detener el combate a la corrupción. Excelente. Que va ligado, perdóname que nada más termino la idea, a un pacto de impunidad clarísimo, ¿verdad? Que es la evidencia, no es solamente tener combate a la corrupción para empezar desde cero, digamos, sino porque todo eso trae atrás un pacto de impunidad que es precisamente que se considera necesario para seguir operando en México de esta forma. Pues muy importante seguir impulsando esta labor que realizan los organismos de la sociedad civil en impulsar y promover entre la ciudadanía esta lucha anticorrupción. José Luis Caballero, vocero del Sistema Nacional Anticorrupción, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contexto. Nada más quería añadir que me parece muy importante que ayer designamos a la nueva integrante del comité, que es la maestra Irene Enel, una persona que se ha destacado por su combate y su lucha desde la sociedad en temas de concentración de mercado, en temas de derechos de las audiencias,
y es una agenda muy importante la que ella tiene, una serie de fortalezas que tiene para acompañar el Comité de Participación Ciudadana, y van a ver qué fortaleza tan grande van a tener, o van a seguir teniendo estos 5 personas, esos 5 miembros del Comité Nacional, que hay que mirarlos, que hay que acompañarlos, que hay que ver lo que hacen, que hay que hacerles sentir el respaldo y claro, también la observación de su trabajo. Es muy importante también, y que hay que mirar a esta nueva integrante, Irene Levin Murtry, en el Comité de Participación Ciudadana. Pues muy bien, un excelente integrante que se une a este Comité de Participación Ciudadana que seguramente le va a dar un mayor impulso a esta lucha. Nuevamente, gracias, José Luis. Gracias. Saludos, un abrazo. José Luis Caballero, vocero del Sistema Nacional Anticorrupción.